¿Qué sucede cuando un grupo de matones racistas elige a la persona equivocada, confundiendo su actitud tranquila y su tamaño con debilidad? Observa cómo un exmarine retirado se niega a ser intimidado y lucha contra una pandilla racista decidida a controlar un pequeño pueblo. El calor polvoriento del sol de la tarde era implacable cuando Mac Davis salió de su viejo camión. Era un hombre de considerable tamaño y se movía con una confianza tranquila. Sus anchos hombros y su robusto pecho lo marcaban como alguien con quien no se debía jugar. Su gorra del cuerpo de marines descansaba ajustada sobre su cabeza, protegiéndole los ojos del resplandor mientras observaba las tranquilas calles del pequeño pueblo. Este se suponía que sería su nuevo comienzo, un lugar alejado del caos de la ciudad que había dejado atrás. Apenas llevaba 2 días en el pueblo y ya se había instalado en una casa modesta en las afueras. Su plan era simple: dar clases de acondicionamiento físico en el centro comunitario, disfrutar de la paz y, por una vez, dejar que la vida se ralentizara. Pero mientras caminaba hacia la cafetería en el borde del pueblo, no pudo ignorar las sutiles miradas de los transeúntes. No eran abiertamente hostiles, pero se demoraban demasiado en él, su curiosidad apenas disimulando el juicio en sus ojos. La cafetería en sí era un vestigio del pasado, con su cartel de neón parpadeando contra las paredes descoloridas por el sol. En el interior, el aroma a comida frita y café flotaba en el aire, una mezcla que debería haber resultado reconfortante, pero que, en cambio, se sentía tensa. Mac se deslizó en un asiento junto a la ventana, disfrutando de la tranquilidad. Una camarera de mediana edad, con los ojos cansados, se acercó con cautela. Su sonrisa era educada, pero había un matiz de recelo en su mirada. ¿Café?, preguntó con su bolígrafo listo sobre la libreta. Por favor, respondió Mac con su profunda voz calmada y firme. Y lo que sea que tengan de especial hoy. Ella asintió y se alejó rápidamente. Mac no le dio mayor importancia. Estaba acostumbrado a ser subestimado por su tamaño, su presencia a menudo malinterpretada como una amenaza. Ajustó el anillo del cuerpo de marines en su dedo y dejó que su mente divagara mientras esperaba su comida. El sonido de la campana sobre la puerta de la cafetería rompió la calma. 3 hombres entraron, su ruidosa risa llenando el ambiente. Mac alzó la vista brevemente. El líder, un hombre enjuto con una actitud engreída, le dirigió una mirada y sonrió con arrogancia. Los otros 2 lo seguían de cerca, sus movimientos deliberados, su confianza inconfundible. La voz del líder resonó lo suficientemente fuerte como para que todos en la cafetería escucharan. Miren nada más, dijo con tono burlón, señalando a Mac. El grandote cree que puede tomar nuestro asiento. Mac apretó con más fuerza su taza de café. Tanto para un nuevo comienzo. El ambiente en la cafetería cambió en cuanto Derek y su pandilla entraron. Las conversaciones que llenaban el espacio momentos antes se redujeron a murmullos, reemplazadas por la arrogante cadencia de la voz de Derek. Mac había visto a hombres como él antes, ruidosos, arrogantes y profundamente inseguros bajo su fachada de valentía. Mantuvo la vista baja, removiendo su café, esperando que pasaran de largo. Pero la suerte no estaba de su lado. Derek, delgado pero rápido, se acercó a la mesa de Mac con pasos exagerados, su sonrisa burlona ensanchándose con cada paso. Sus 2 compañeros, Jake y Evan, lo seguían de cerca, sus sonrisas reflejando la del líder como sombras imitando a su amo. Los 3 hombres se colocaron alrededor de la mesa de Mac, su presencia proyectando una sombra indeseada. «Hola, grandote», dijo Derek con voz burlona. No sabía que el circo estaba en la ciudad. Mac no levantó la mirada, simplemente tomó otro sorbo de su café. Aprendió hace mucho tiempo a no reaccionar ante provocaciones. El silencio, después de todo, era a menudo la mejor manera de desarmar a un necio. Pero Derek no estaba buscando silencio. Quería una reacción. «¿Qué pasa?», intervino Jake, con el mismo tono molesto. ¿Demasiado ocupado contando calorías para decir hola?,
Los dos hombres estallaron en carcajadas mientras Evan se inclinaba contra la mesa de Mac, fingiendo inspeccionar su plato. «Hombre, con todo ese peso, debiste ser el primero en la fila cuando sirvieron el desayuno», se burló Evan. «O quizás el segundo, el tercero y el cuarto». La mandíbula de Mac se tensó, pero no dijo nada. Levantó su tenedor y cortó un trozo de su comida, un filete frito con puré de papas, y comenzó a comer lentamente, con deliberación. La calma en sus movimientos pareció irritar a Derek. Te estoy hablando», exclamó Derek, golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido reverberó en la habitación y un silencio cayó sobre la cafetería. Mac levantó lentamente la vista, su expresión neutral, aunque su agarre sobre el tenedor revelaba un destello de tensión. «No sabía que esta era tu mesa», dijo Mac con voz firme. «Si la quieres, tómala. Yo solo estoy aquí para comer». La sonrisa de Derek titubeó por un momento, pero se recuperó rápidamente. «No, estoy bien de pie», replicó con una sonrisa ladina. «Desde aquí tengo una mejor vista de...», gesticuló vagamente hacia el cuerpo de Mac, lo que sea que eso sea. Jake y Evan rieron otra vez, dándose codazos como matones de escuela. La camarera, de pie junto al mostrador, lanzó una mirada nerviosa en su dirección, pero no hizo ningún movimiento para intervenir. Mac dejó el tenedor en su plato y se recostó en su asiento, sus ojos encontrándose con los de Derek por primera vez. No había ira en su mirada, solo una paciencia contenida. «¿Ya terminaste?», preguntó simplemente. Derek sonrió con desprecio. «¿Terminado? Oh, ni siquiera hemos comenzado». La tensión en la cafetería se volvió palpable. Los clientes miraban de reojo, conscientes del enfrentamiento pero sin atreverse a intervenir. Jake se cruzó de brazos con una sonrisa burlona. «Quiere decir que eres negro», dijo con descaro. «No te preocupes, te lo deletreamos si no lo entiendes». Evan se rió, añadiendo: «Sí, la gente como tú no dura mucho aquí. Siempre parecen empacar y largarse rápido. Me pregunto por qué». Las palabras flotaron en el aire, haciendo que el lugar se sintiera más pequeño, las paredes cerrándose a su alrededor. Mac apretó los bordes de la mesa, sus nudillos volviéndose blancos. Sabía que esto no era algo personal. Nunca lo era. Hombres como Derek vivían para hacer sentir a los demás como intrusos, para reforzar la idea de que controlaban espacios que no les pertenecían. Dejó que el silencio se prolongara, su actitud inquebrantable. «Son muy valientes siendo 3 contra 1», dijo finalmente, su voz baja pero cortante. «¿Esto es lo que hacen para divertirse? ¿Expulsar a la gente porque no pueden soportar la idea de alguien diferente?» Derek entrecerró los ojos, pero mantuvo su sonrisa arrogante. «Solo mantenemos nuestro pueblo limpio. ¿Entiendes lo que digo?» Mac dejó escapar un suspiro controlado. Sabía lo que estos hombres eran. Pero lo que no sabían ellos era quién era él. Y estaban a punto de averiguarlo. La cafetería estaba en silencio. Todos los clientes evitaban mirar directamente, fingiendo estar ocupados con su comida o su café, pero Mac podía sentir sus miradas furtivas. Sabía que estaban esperando ver qué pasaría. Derek sonreía con suficiencia, sintiéndose en control. Sus dos compinches, Jake y Evan, lo flanqueaban como perros esperando la orden de su amo. «Dime una cosa, grandote», dijo Derek, inclinándose levemente sobre la mesa de Mac. «¿Crees que puedes venir aquí y hacer lo que te dé la gana?» Mac lo miró fijamente, sin inmutarse. «Estoy aquí para comer», respondió con calma. «No para entretener a un grupo de idiotas con problemas de autoestima». La sonrisa de Derek desapareció. Sus compañeros soltaron un murmullo de sorpresa, pero Derek se recompuso rápidamente. «Parece que tenemos un tipo duro aquí», se burló, pero había un leve titubeo en su voz. Mac vio que el comentario había dado en el blanco. Derek no estaba acostumbrado a que lo desafiaran,
mucho menos en público. Jake, tratando de recuperar el control de la situación, empujó la mesa de Mac con una mano. ¿Sabes qué pasa con la gente como tú cuando no aprende su lugar? Mac dejó la taza de café sobre la mesa con lentitud. Ilumíname, dijo, su voz baja pero cargada de acero. Evan sonrió, dando un paso más cerca. ¿Se van del pueblo por su cuenta, o los ayudamos a encontrar la salida? La cafetería se sentía cada vez más tensa. Mac sabía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar un conflicto. Pero si algo había aprendido en el cuerpo de marines, era que no siempre era el más fuerte el que ganaba, sino el más inteligente. Tomó aire lentamente y se puso de pie. La diferencia de tamaño era aún más evidente cuando se erguía por completo. Derek, que antes sonreía con arrogancia, tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. «Si vas a hacer algo», dijo Mac en voz baja, «hazlo ya. Pero te advierto, esta pelea no va a terminar como crees». Derek parpadeó, sorprendido. Por primera vez, su confianza tambaleó. El primer golpe. Jake, sin pensarlo dos veces, se lanzó primero. Su puño voló directo hacia el rostro de Mac, pero éste se movió con la velocidad de un hombre entrenado. Esquivó el golpe inclinando la cabeza y, con un movimiento fluido, atrapó la muñeca de Jake y giró su brazo hacia atrás. ¡Ah! Jake gritó de dolor al sentir su brazo forzado a una posición antinatural. Evan reaccionó de inmediato, sacando una navaja del bolsillo y lanzándose hacia Mac. Pero Mac estaba listo. Giró sobre sí mismo y usó el cuerpo de Jake para bloquear el ataque. Evan se detuvo en seco para no apuñalar a su propio amigo, y ese breve instante fue todo lo que Mac necesitó. Con un rápido movimiento, golpeó a Evan en el estómago con el codo. Evan se dobló, perdiendo el aire. Derek, viendo la situación desmoronarse, tomó una silla e intentó usarla como arma. Mac la vio venir y la bloqueó con su antebrazo. Con un empujón, hizo que Derek tropezara hacia atrás, cayendo de espaldas contra una mesa. Toda la cafetería quedó en shock. Jake estaba en el suelo sujetándose el brazo. Evan apenas podía respirar. Y Derek, el líder de la pandilla, se levantaba con dificultad, su cara roja de rabia y vergüenza. La camarera, que había estado observando con miedo, se acercó rápidamente. «Ya basta. Voy a llamar a la policía». Derek, aún tambaleante, escupió al suelo y miró a Mac con odio. «Esto no ha terminado», murmuró. Mac se cruzó de brazos y lo miró con indiferencia. «No. Apenas comienza». Una advertencia en la oscuridad. Esa noche, Mac regresó a su casa, pero sabía que la situación no se había resuelto. Derek no era el tipo de persona que aceptaba una humillación en público sin buscar venganza. Se sentó en su sala, su gorra del cuerpo de marines sobre la mesa, y comenzó a hacer lo que mejor sabía hacer: prepararse. Sabía que vendrían. La única pregunta era cuándo. A la medianoche, escuchó un ruido afuera. Se levantó en silencio y miró por la ventana. A lo lejos, vio un par de siluetas cerca de su camioneta. Derek y su pandilla. Mac apretó los dientes y tomó una linterna. Abrió la puerta con calma y caminó hacia el exterior. «Si quieren intentarlo de nuevo», dijo con voz firme, «vengan ahora». Las figuras se quedaron inmóviles por un momento. Luego, una risa nerviosa. «No esta noche, grandote», dijo la voz de Derek desde la oscuridad. «Pero esto no ha terminado». Mac sonrió levemente y cruzó los brazos. «Eso mismo dijiste antes». Derek y su grupo se esfumaron en la noche. Mac se quedó en el porche, observando la oscuridad. Sabía que esto no había terminado. Pero tampoco iba a detenerse. Mac observó la oscuridad por un largo momento. No tenía miedo. Había enfrentado situaciones mucho peores en su tiempo como marine, pero sabía que Derek y su pandilla no se darían por vencidos tan fácilmente.
Entró de nuevo a su casa y cerró la puerta con calma. No iba a vivir con miedo. Si querían venir por él, entonces que vinieran. Pero estarían cometiendo un error. Se sentó en su viejo sofá, la luz de la lámpara de la sala iluminando apenas el lugar. Tomó su computadora portátil y comenzó a investigar más sobre el pueblo. Quería entender quién estaba realmente en el poder, quien permitía que tipos como Derek actuaran con impunidad. No tardó mucho en encontrar patrones preocupantes. El padre de Derek, Richard Callewa, era dueño de varias propiedades y negocios en el pueblo, incluyendo un taller mecánico, un almacén y un par de bares. Pero lo más inquietante era su conexión con la política local. Su hermano, Samuel Callewa, era miembro del consejo municipal. Eso explicaba por qué la policía no hacía nada. Derek no solo tenía poder por sí mismo, sino que venía de una familia que controlaba buena parte del pueblo. Mac respiró hondo. No era la primera vez que veía corrupción en un sistema. No era la primera vez que un grupo de personas mantenía el control con miedo. Pero sabía que, tarde o temprano, el miedo se rompía. La pregunta era, ¿cómo hacerlo? El ataque. A las 3 de la madrugada, Mac se despertó con el sonido de un motor acercándose lentamente a su casa. Se sentó en la cama y escuchó con atención. Luego, el sonido inconfundible de algo estrellándose contra el vidrio de su sala. Se puso de pie de inmediato. Cruzó la casa en unos segundos y vio el daño. Una botella rota y fuego. Un cóctel Molotov. Sin perder tiempo, Mac corrió hacia la cocina, tomó un extintor y apagó las llamas antes de que pudieran extenderse. Su casa no sufriría más que una ventana rota y algo de hollín en la pared, pero el mensaje era claro. Derek y su gente querían que se fuera. Pero lo que ellos no entendían era que esto solo lo hacía más decidido. Mac tomó su teléfono y llamó a la policía. Sí, necesito un oficial en mi casa. Intentaron incendiarla. El operador hizo preguntas rutinarias y prometió enviar una patrulla. Pero Mac ya sabía lo que iba a pasar. Nada. Y tenía razón. Cuando los oficiales llegaron 20 minutos después, su actitud fue fría, casi indiferente. Bueno, pudo haber sido cualquier cosa, dijo uno de ellos, un hombre alto con barriga prominente. ¿Vio a alguien? No los vi, pero sé quién fue, respondió Mac con firmeza. Derek Callewa y su grupo. El oficial suspiró y tomó nota lentamente. Mire, señor Davis, dijo, con un tono que indicaba que esto no iría a ninguna parte. No podemos acusar a alguien sin pruebas. Mac cruzó los brazos. Hay una cámara en mi porche. Graba todo. ¿Quieren pruebas? Las tengo. El segundo oficial, un hombre más joven que hasta ese momento había permanecido en silencio, pareció inquietarse. Bueno, podemos revisar. El más veterano lo interrumpió con una mirada. Sí, tomaremos nota y veremos qué se puede hacer. Mac los observó con una mezcla de incredulidad y desprecio. Sabía lo que significaban esas palabras. No harían nada. Cuando se marcharon, Mac se sentó frente a su computadora y revisó las grabaciones de la cámara de seguridad. Ahí estaban. Derek, Jake y Evan, con capuchas y bufandas cubriendo parcialmente sus rostros, pero sin esfuerzo por ocultar quiénes eran. Uno de ellos sostenía la botella y la encendía antes de lanzarla. Mac sonrió con frialdad. Tenía lo que necesitaba. El plan. A la mañana siguiente, Mac tomó las grabaciones y las envió a varias direcciones. Primero, a una estación de noticias local. Luego, a un periodista independiente de la ciudad cercana. Y finalmente, a las redes sociales. Si la policía no iba a hacer su trabajo, entonces él haría que el pueblo viera lo que estaba ocurriendo. La reacción no tardó en llegar. Para el mediodía, el vídeo ya tenía cientos de comentarios. Algunos de los habitantes del pueblo lo defendían, pero otros lo atacaban, llamándolo provocador o diciendo que exageraba. Pero lo importante era que la verdad estaba ahí. Y lo que realmente importaba era que la familia Callewa ahora estaba bajo el foco de atención. El contraataque. Esa tarde, mientras Mac trabajaba en el centro comunitario, Sandra, la recepcionista, se acercó con preocupación en el rostro. Mac. Derek está furioso. Él levantó la vista. Ah, ¿sí? Su papá fue al ayuntamiento esta mañana. Están diciendo que tú eres el problema, que solo has traído caos desde que llegaste. Mac sonrió levemente. Eso es porque están sintiendo presión. Sandra miró alrededor, como si alguien pudiera escucharla.
Ten cuidado. Richard Kalewa no es como su hijo. Es más inteligente. No va a mandar a Derek a pelear contigo otra vez. No de frente. Mac asintió. Sabía que esto apenas estaba comenzando. Pero él no iba a ninguna parte. La tarde transcurrió con una calma tensa en el pueblo. Mac continuó su trabajo en el centro comunitario, pero su mente estaba en otra parte. Sabía que la familia Kalewa no dejaría esto así. Derek era un matón de poca monta, impulsivo y arrogante, pero su padre, Richard, era un hombre de otra clase. Más calculador, más peligroso. No atacaría de frente, sino que usaría su influencia y poder para hacer que Mac se convirtiera en el problema. Cuando terminó su turno, Mac salió del centro comunitario y encontró su camioneta con los 4 neumáticos reventados. Respiró hondo, observando el daño. No necesitaba pruebas para saber quién había sido. A su alrededor, algunos de los habitantes del pueblo pasaban de largo, fingiendo no haber visto nada. Otros se detenían por un momento y luego seguían su camino, con expresiones que oscilaban entre la preocupación y la indiferencia. ¿Necesitas ayuda? Mac se giró y vio a Sandra, la recepcionista del centro comunitario. Estoy bien, respondió, sacando su teléfono. Solo necesito hacer una llamada. Marcó el número de la grúa local, y mientras esperaba, Sandra se cruzó de brazos. Esto va a empeorar antes de mejorar, dijo en voz baja. La familia Kalewa ha estado manejando este pueblo durante mucho tiempo. No les gusta cuando alguien desafía su control. Lo sé, respondió Mac con calma. Pero no vine aquí para correr. Sandra asintió lentamente. Entonces ten cuidado. Cuando la grúa llegó, Mac se quedó mirando el camino mientras el conductor cargaba su camioneta. Sabía que esto no era solo un acto de vandalismo. Era un mensaje. La visita de Richard Kalewa. Esa noche, mientras Mac limpiaba los restos de vidrio en su sala tras el ataque con el cóctel Molotov, escuchó el sonido de un motor deteniéndose frente a su casa. No se molestó en mirar por la ventana. Ya sabía quién era. Se dirigió a la puerta y la abrió antes de que pudieran tocar. Richard Kalewa estaba de pie en su porche, vestido con un traje oscuro, con el porte de un hombre acostumbrado a ser respetado. A su lado, un hombre más joven, probablemente un abogado o un asesor. Buenas noches, señor Davis, dijo Richard con una sonrisa controlada. Espero que no le moleste que pase a conversar. Mac apoyó una mano en el marco de la puerta y lo observó en silencio. Eso depende, respondió con voz firme. ¿Viene a disculparse o a hacer amenazas? Richard rió suavemente. No soy un hombre que haga amenazas, señor Davis. Prefiero los acuerdos. Yo prefiero la verdad. La sonrisa de Richard se desvaneció ligeramente, pero no perdió la compostura. ¿Puedo pasar? Preguntó. Mac lo pensó por un momento, luego se hizo a un lado. No tenía miedo de lo que este hombre pudiera hacer en su casa. Richard entró, observando el interior con la mirada calculadora de un hombre acostumbrado a evaluar situaciones. Qué lástima lo que le pasó a su ventana, comentó. El pueblo puede ser complicado para los recién llegados. ¿Es eso lo que llaman intento de incendio por aquí? Replicó Mac, cruzando los brazos. El hombre más joven que acompañaba a Richard tomó la palabra. Verá, señor Davis, en un pueblo pequeño como este, la comunidad es muy importante. La armonía. La paz. Y algunas personas sienten que su presencia ha alterado esa paz. Mac sonrió de lado. Así que su versión de la paz es que la gente como yo sepa cuál es su lugar y se largue, ¿no? Richard suspiró, como si estuviera hablando con un niño testarudo. Déjeme ser claro, señor Davis, dijo, su voz adquiriendo un tono más frío. No tengo nada en su contra personalmente. Pero lo que está haciendo, exponiendo a mi hijo y sus amigos, creando tensión. No es bueno para el pueblo. No es bueno para nadie. No es bueno para ustedes, corrigió Mac. Porque por primera vez, la gente está viendo lo que realmente pasa aquí. Richard lo miró fijamente. Le haré una oferta, dijo al fin. Le compro su casa. El doble de lo que pagó por ella. En efectivo. Usted empaca sus cosas, se va, y aquí no ha pasado nada. Mac soltó una leve risa. Déjeme adivinar. Si me niego, las cosas se pondrán más difíciles. No soy un hombre que recurra a la violencia, señor Davis, respondió Richard, su tono mesurado. Pero sí sé cómo hacer que las cosas sean incómodas. Mac se acercó, quedando a solo un paso de él.
Yo tampoco soy un hombre que busque problemas, dijo en voz baja. Pero si alguien piensa que puede intimidarme, ha cometido un error grave. Por primera vez, los ojos de Richard Callewa se endurecieron. Se quedaron en silencio por un momento, midiéndose mutuamente. Finalmente, Richard sonrió de nuevo, pero la frialdad en su mirada no desapareció. Bien, señor Davis. Veo que es un hombre decidido. Pero recuerde esto, este pueblo pertenece a los que saben cómo manejarlo. Se giró y salió de la casa sin decir más. Mac lo observó mientras se subía a su auto y se alejaba. No le cabía duda. La verdadera pelea apenas estaba comenzando. Mac observó las luces traseras del auto de Richard Callewa desaparecer en la oscuridad. Cerró la puerta con calma, pero dentro de él sabía que lo que acababa de suceder era una declaración de guerra. Richard no volvería a su casa en persona. No era su estilo. En lugar de eso, usaría su poder, su dinero y su influencia para hacer que la vida de Mac se volviera insoportable. Pero Mac no era un hombre fácil de quebrar. Se sentó en su escritorio y abrió su computadora. Si los Callewa querían jugar sucio, él iba a asegurarse de que todo el mundo viera quiénes eran realmente. Exponiendo la verdad. Mac pasó horas organizando la información que había recopilado. Usó los vídeos de la cámara de seguridad, los informes policiales sin resolver, los testimonios de las personas que habían sido acosadas por la familia Callewa. A la mañana siguiente, publicó todo en las redes sociales y envió los documentos a varias estaciones de noticias. El impacto fue inmediato. La historia comenzó a difundirse. No solo dentro del pueblo, sino también en la ciudad más cercana. La gente empezó a comentar, a compartir sus propias experiencias con la familia Callewa. Algunos se mostraban cautelosos, otros temerosos, pero cada vez más personas empezaban a hablar. El poder del miedo se basaba en el silencio. Y Mac acababa de romperlo. Las consecuencias. Ese mismo día, cuando Mac llegó al centro comunitario, Sandra lo recibió con una expresión de preocupación. ¿Qué hiciste?, susurró, mirando alrededor como si alguien pudiera estar escuchando. Dije la verdad, respondió Mac con tranquilidad. Sandra sacudió la cabeza. El alcalde recibió una llamada esta mañana. La familia Callewa está furiosa. Dicen que están preparando una demanda contra ti por difamación. Mac sonrió levemente. Que lo intenten. Todo lo que publiqué es información real. Sandra lo miró con preocupación. Richard no es un hombre que acepte perder. Y si no puede hacer que te vayas con dinero o con amenazas, encontrará otra manera. Mac asintió. Que lo intente. La emboscada. Esa noche, mientras Mac volvía a casa, notó que su camioneta iba seguida por otro vehículo. No era una patrulla de policía. No llevaba luces encendidas. Lo siguieron durante varias cuadras, manteniendo la distancia justa para no parecer obvios, pero Mac lo notó al instante. En lugar de dirigirse directamente a su casa, giró bruscamente en una calle secundaria y apagó las luces. Se detuvo en la oscuridad y esperó. El auto pasó de largo, pero unos segundos después, giró y volvió lentamente por la misma calle. No había dudas. Lo estaban buscando. Mac tomó su teléfono y comenzó a grabar en silencio. Cuando el auto se detuvo cerca, la puerta del pasajero se abrió y bajaron dos hombres. No eran Derek ni sus amigos. Estos eran tipos mayores, más corpulentos, con la actitud de hombres que habían hecho esto antes. Uno de ellos se acercó a su camioneta. «Baja del auto, muchacho», dijo en voz baja. Mac no se movió. «¿Algo que necesiten?», preguntó con voz tranquila. «Solo queremos hablar». Mac sonrió. Si fuera solo una charla, no estarían tratando de emboscarme en medio de la noche. El hombre frunció el ceño. «Mira, amigo. No tienes idea de con quién estás lidiando». Mac inclinó la cabeza levemente. «Y tú tampoco». Sin previo aviso, Mac abrió la puerta y salió. Su presencia, su tamaño y su postura hicieron que los dos hombres retrocedieran un paso instintivamente. «Dile a Richard Callewa que si quiere hablar conmigo, puede hacerlo de frente», dijo Mac, mirando a ambos con frialdad. «Pero si vuelve a enviarme a sus matones en la noche, no le va a gustar el resultado». El hombre mayor apretó los dientes, pero no dijo nada. El otro, más joven, parecía menos seguro de sí mismo. Sin otra opción, se subieron de nuevo al auto y se marcharon. Mac observó cómo desaparecían en la distancia. Respiró hondo. Sabía que esto no había terminado. Pero tampoco iba a retroceder.
Mac observó las luces traseras del auto de los matones perderse en la oscuridad. Sabía que este no era el final, solo otro intento de intimidarlo. Pero también sabía que el miedo era una herramienta que solo funcionaba en quienes lo aceptaban. Y él no era uno de ellos. Regresó a su camioneta y condujo hasta su casa con la mirada atenta a cualquier otro posible seguimiento. No vio nada más inusual, pero eso no significaba que no estuvieran vigilándolo. Cuando llegó, revisó la cerradura de su puerta y las cámaras de seguridad. Todo estaba en su lugar. Suspiró y se dejó caer en el sofá. Se sentía como si estuviera en una zona de guerra de nuevo. Pero esta vez, el enemigo no estaba en un campo de batalla. Estaba en los pasillos del poder de un pequeño pueblo. Y Mac estaba listo para enfrentarlo. El contraataque de los Kalewa. A la mañana siguiente, Mac llegó al centro comunitario y encontró a Sandra esperándolo en la puerta con una expresión tensa. ¿Ahora qué pasó?, preguntó él, ya anticipando malas noticias. El alcalde ordenó una reunión de emergencia con el consejo municipal, susurró ella. Dicen que quieren revisar tu empleo aquí. Mac exhaló lentamente. Así que así quieren jugar. Sandra asintió. No tienen forma de echarte legalmente, pero si el alcalde y la familia Kalewa presionan lo suficiente, pueden hacer que la junta directiva del centro te considere una distracción o una fuente de problemas. Mac sonrió con ironía. El viejo truco de usar la burocracia para hacer el trabajo sucio. No puedo demostrarlo, pero escuché a algunos miembros de la junta murmurando que sería mejor para todos si te fueras. Mac se cruzó de brazos. Bueno, qué pena para ellos. Porque no pienso irme. Sandra sonrió débilmente. Lo sé. Solo quería que estuvieras preparado. La reunión con el consejo municipal. Esa tarde, Mac recibió la notificación oficial. El consejo municipal quería verlo al día siguiente para discutir preocupaciones sobre su impacto en la comunidad. Era un movimiento claro. No podían atacarlo directamente, pero podían hacer que su vida en el pueblo fuera insoportable. Mac no se sorprendió. Lo que sí le sorprendió fue la cantidad de mensajes de apoyo que comenzó a recibir. Personas del pueblo, algunas que nunca había visto, enviándole mensajes en redes sociales o dejando notas en el centro comunitario. Sé lo que están haciendo y estoy contigo. No dejes que te saquen. No todos aquí estamos con los Kalewa. Este pueblo necesita un cambio. Gracias por no rendirte. Era una minoría, pero no estaba solo. Y eso significaba que los Kalewa no tenían tanto control como creían. El encuentro con Richard Kalewa. Esa noche, mientras Mac cerraba el centro comunitario, notó una figura esperándolo junto a su camioneta. Richard Kalewa. Mac no se inmutó. Se acercó con calma y se cruzó de brazos. ¿Algo que necesite, señor Kalewa? Richard sonrió, pero era una sonrisa sin calidez. Sabes, eres un hombre difícil de intimidar, dijo con voz tranquila. Eso es admirable, pero también peligroso. Mac no parpadeó. ¿Para quién? Richard inclinó la cabeza levemente. Para ti. Mac se rió suavemente. Déjeme adivinar. ¿Otro intento de soborno? ¿O ahora pasamos directamente a las amenazas? Richard suspiró. No necesito amenazarte, señor Davis. Este pueblo no necesita armas ni violencia para resolver sus problemas. Solo necesita paciencia. Eso es gracioso, dijo Mac. Porque anoche 2 de sus hombres intentaron emboscarme en la carretera. Por primera vez, la sonrisa de Richard desapareció. No sé de qué estás hablando. Mac lo miró fijamente. Usted y yo sabemos que sí. El silencio entre ellos fue largo. Finalmente, Richard alisó su chaqueta y dio un paso atrás. Mañana es la reunión del consejo, dijo con calma. Vas a estar ahí. Y vas a ver cómo funcionan las cosas aquí. Mac sostuvo su mirada sin pestañear. Y usted va a ver cómo cambian. Richard sonrió levemente. Lo dudo. Pero me encanta ver a los hombres intentar lo imposible. Se dio la vuelta y se alejó hacia su auto. Mac se quedó observándolo marcharse, sintiendo como la adrenalina latía en su interior. Sabía que la reunión del día siguiente no sería justa. Sabía que los Kalewa intentarían humillarlo, desacreditarlo y aislarlo. Pero también sabía que la única manera de derrotar a un sistema corrupto era enfrentarlo de frente. El día de la reunión del Consejo Municipal llegó rápido. Mac se despertó temprano, realizó su rutina de ejercicios y se preparó para lo que sabía que sería un enfrentamiento más de esta batalla.
No se trataba solo de él, sino de todos los que habían sido víctimas del poder de los Kalewa y nunca pudieron defenderse. Se vistió con su mejor ropa, nada ostentoso, pero lo suficientemente serio para que quedara claro que no venía a ser intimidado. Antes de salir de casa, revisó su teléfono. Había recibido más mensajes de apoyo, algunos de personas que nunca había conocido. Pero también había advertencias. Ten cuidado, Mac. No van a pelear limpio. Richard Kalewa siempre consigue lo que quiere. No confíes en la policía ni en los del consejo. Mac exhaló profundamente. No esperaba que pelearan limpio. Nunca lo hacían. El consejo municipal. Cuando llegó al edificio del ayuntamiento, notó que había más gente de la que esperaba. No solo estaban los miembros del consejo, sino también varios ciudadanos que habían venido a ver qué ocurría. Derek Kalewa estaba en una esquina, con su clásica sonrisa engreída. Sus amigos, Jake y Evan, lo acompañaban. Mac los ignoró y entró en la sala del consejo. El alcalde, un hombre mayor de cabello canoso y mirada severa, estaba sentado en el centro de la mesa del consejo. A su lado, Richard Kalewa, con su sonrisa calculadora. Señor Davis, dijo el alcalde. Gracias por asistir. Mac asintió y se sentó. Vamos a ser directos, continuó el alcalde. Hemos recibido múltiples quejas de que su presencia en el pueblo ha causado conflictos innecesarios. Mac arqueó una ceja. ¿Conflictos? Repitió con tono tranquilo. No recuerdo haber causado ningún problema. Richard Kalewa intervino con su tono pausado. Señor Davis, todos aquí queremos un pueblo pacífico. Pero desde su llegada, ha habido altercados, quejas y tensión. Este pueblo no solía tener este tipo de situaciones. Mac apoyó sus manos sobre la mesa. Situaciones como la gente defendiéndose de matones que llevan años hostigando a quienes no encajan en su visión del mundo. El murmullo en la sala aumentó. Algunas personas asentían en silencio, mientras otras miraban nerviosas. El alcalde tosió incómodo. Mire, señor Davis, hemos hablado con algunas personas y creemos que sería mejor para todos si reconsiderara su estadía aquí. Mac sonrió levemente. Déjeme adivinar. ¿Richard Kalewa habló con ustedes? El alcalde no respondió. ¿Y qué sucede si decido quedarme? Preguntó Mac con calma. Richard se inclinó ligeramente hacia adelante. Eso depende de usted. Pero la vida en este pueblo puede volverse difícil para alguien que no quiere adaptarse. Mac rió suavemente. Escuche, señor Kalewa. Sé exactamente qué está haciendo. Está acostumbrado a que la gente se doblegue con solo una mirada, con una amenaza velada o con un poco de presión en los lugares correctos. Pero yo no soy esa clase de persona. Los murmullos en la sala crecieron. Richard mantuvo la compostura, pero Mac vio el leve endurecimiento en su mandíbula. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran en público. El alcalde intervino nuevamente. Señor Davis, lo que queremos es evitar conflictos. Mac asintió. Yo también. Pero los Kalewa no buscan evitar conflictos. Buscan controlar. Richard apoyó las manos sobre la mesa y sonrió con frialdad. Eso suena como una acusación. Mac lo miró fijamente. No. Suena como la verdad. El alcalde, visiblemente incómodo, hizo un gesto para que la reunión terminara. Señor Davis, tenga en cuenta nuestra sugerencia. Mac se levantó sin decir una palabra y salió de la sala. Pero antes de llegar a la puerta, escuchó la voz de Richard detrás de él. Tenga cuidado, señor Davis. Los cambios pueden ser peligrosos. Mac se detuvo y giró levemente la cabeza. Para algunos más que para otros. Y salió del ayuntamiento. El siguiente movimiento. Mac sabía que después de esta reunión, Richard Kalewa no se quedaría de brazos cruzados. Había desafiado su autoridad públicamente y eso lo hacía una amenaza. Pero la diferencia entre Mac y todos los que habían sido obligados a irse antes era que él no tenía miedo. Esa misma noche, comenzó a contactar a más personas del pueblo. Sabía que no era el único que había sufrido a manos de los Kalewa. Sabía que había otros que, aunque silenciosos, estaban esperando a alguien que se atreviera a enfrentar a los intocables. Y él estaba dispuesto a hacerlo. Lo que Richard Kalewa no entendía era que su tiempo de control absoluto sobre el pueblo estaba llegando a su fin. Mac salió del ayuntamiento con la certeza de que había dado el primer golpe real contra los Kalewa. No con los puños, sino con algo mucho más poderoso, la verdad.
Pero también sabía que no era suficiente. Richard Kalewa no era un hombre que aceptara la derrota con facilidad. Mientras caminaba hacia su camioneta, notó que varias personas lo observaban. Algunos con admiración, otros con miedo, y otros con el desprecio característico de aquellos que preferían que todo siguiera igual. Cuando encendió el motor, su teléfono vibró con un mensaje. «Sandra, tenemos que hablar. Algo pasó en el centro comunitario». Mac frunció el ceño y condujo directo al lugar. El sabotaje. Cuando llegó, encontró a Sandra de pie en la entrada, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. «¿Qué pasó?», preguntó Mac al bajar de la camioneta. Sandra hizo un gesto para que la siguiera al interior. Las luces estaban apagadas, pero el olor a humo era inconfundible. Mac observó el lugar y vio el daño. En la oficina principal, los archivos estaban revueltos, algunas sillas habían sido rotas, y había marcas de quemaduras en una de las cortinas. «Entraron anoche», explicó Sandra. «Rompieron la cerradura trasera y trataron de incendiar el lugar. Afortunadamente, alguien vio el humo y llamó a los bomberos antes de que pasara a mayores». Mac respiró hondo, sintiendo la rabia acumulándose en su interior. «¿La policía?». «Dijeron que investigarán», respondió Sandra con amargura. «Pero ya sabemos lo que significa eso». Mac asintió. «Los Kalewa». Sandra asintió. «Están elevando la presión. Saben que este centro comunitario es parte de lo que mantiene unida a la gente. Si lo destruyen, destruyen cualquier posibilidad de cambio». Mac pasó la mano por su mandíbula, pensando. «Esto no puede quedar así». Sandra lo miró con una mezcla de miedo y determinación. «¿Qué vas a hacer?». Mac sonrió levemente. «Voy a darles una razón para temerme. El desafío público». Esa misma tarde, Mac escribió un comunicado y lo publicó en todas sus redes sociales. «Al pueblo, anoche intentaron incendiar el centro comunitario. No es la primera vez que los Kalewa recurren al miedo para mantener su control. Pero el miedo solo funciona cuando nadie se atreve a hablar. Ya no me quedaré en silencio. Y si creen que pueden hacerme correr, están muy equivocados». La respuesta fue inmediata. Algunos lo apoyaban, otros le decían que estaba siendo imprudente. Pero una cosa era clara, la gente estaba comenzando a hablar. El mensaje llegó a los Kalewa. Y la respuesta no tardó en llegar. La amenaza final. Esa noche, mientras Max se preparaba para dormir, su teléfono sonó. «Número desconocido». Contestó sin decir nada. «Ha sido demasiado lejos». Era la voz de Richard Kalewa. «No sé de qué hablas», respondió Mac con tono seco. Richard suspiró al otro lado de la línea. «Sabes perfectamente de qué hablo. Crees que puedes venir aquí y cambiar todo. Pero este pueblo tiene reglas. Y la gente que no las respeta, desaparece». Mac dejó que el silencio se prolongara por un momento. «Inténtalo». Richard rió suavemente. «Eres valiente. Pero también eres estúpido. Mañana por la noche, nos vemos en el antiguo almacén en las afueras. Sin cámaras. Sin policías. Solo tú y yo». Mac sonrió. «Nos vemos ahí». Y colgó. Sabía que era una trampa. Pero lo estaba esperando. Mac colgó el teléfono y se quedó en silencio por un momento. Sabía que la invitación de Richard Kalewa no era más que una trampa. No lo llamarían para hablar ni para negociar. Iban a intentar acabar con el problema de raíz. Lo que no sabían era que él ya estaba preparado. Se levantó de su silla y revisó su equipo. No llevaba armas, no las necesitaba. Su entrenamiento en los marines le había enseñado a pelear con su cuerpo y su mente, y en este caso, la estrategia sería su mejor aliada. Antes de salir, hizo algo más. Tomó su teléfono y envió un mensaje a Sandra. «Mac, si no has sabido de mí para la medianoche, llama a la prensa. Envíales mi ubicación». Sabía que Richard Kalewa contaba con que nadie se atreviera a enfrentarlo. Pero Mac no solo iba a enfrentarlo, iba a exponerlo. El encuentro en el almacén. Cuando llegó al viejo almacén en las afueras del pueblo, las luces estaban apagadas y todo parecía abandonado. Pero Mac sabía que no estaba solo. Dejó su camioneta a una distancia prudente y se acercó a pie, moviéndose con sigilo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, escuchó el sonido de varias voces y el murmullo de pasos en la grava. «Llegaste solo», dijo una voz desde la oscuridad. Richard Kalewa salió de las sombras, vestido con su acostumbrado traje impecable, con una expresión calculadora. Pero no estaba solo. Detrás de él,
al menos 5 hombres aguardaban, entre ellos Derek, Jake y Evan. Los otros 2 eran más grandes, más corpulentos. Te lo dije, Davis, continuó Richard con voz tranquila. Este pueblo tiene reglas. Y la gente que no encaja, desaparece. Mac sonrió levemente. Bueno, entonces tenemos un problema. Porque yo no planeo desaparecer. Richard suspiró y sacudió la cabeza. Es una lástima. Me hubiera gustado que esto terminara de otra manera. Hizo un gesto con la mano, y sus hombres avanzaron. La pelea. El primero en lanzarse fue Jake, con la misma arrogancia de siempre. Mac lo dejó acercarse, y en el último segundo, esquivó su golpe, lo atrapó del brazo y lo lanzó contra el suelo con un movimiento fluido. Evan intentó aprovechar la distracción y atacó por la espalda, pero Mac ya lo esperaba. Giró rápidamente, esquivó su ataque y le propinó un golpe certero en el estómago, haciéndolo doblarse de dolor. Los otros 2 hombres corpulentos se movieron juntos, tratando de acorralarlo. Mac retrocedió unos pasos, midiendo su espacio, y cuando el primero lanzó un golpe, lo bloqueó con el antebrazo, giró y lo derribó con una llave rápida. El segundo logró agarrarlo por la chaqueta, pero Mac usó su propio peso en su contra, girando y lanzándolo contra una pila de cajas oxidadas. Derek, el más cobarde del grupo, se quedó atrás, observando cómo sus amigos caían uno por uno. Cuando Mac se giró hacia él, Derek levantó las manos. Oye, tranquilo. Balbuceó, retrocediendo. No soy yo, es mi padre. Siempre es tu padre, espetó Mac con desprecio. Y siempre es tu miedo el que lo mantiene en el poder. Derek miró a su alrededor, y al ver a sus amigos en el suelo, hizo lo que mejor sabía hacer, correr. Mac no se molestó en perseguirlo. Finalmente, solo quedaban él y Richard Kalewa. El hombre de negocios no parecía nervioso. De hecho, aún sonreía. Impresionante, dijo Richard con calma. Pero no has cambiado nada. Mac lo observó fijamente. ¿Eso crees? Sacó su teléfono del bolsillo y lo levantó. La pantalla mostraba que la grabación en vivo había estado transmitiendo todo el tiempo. El rostro de Richard se endureció. Lo grabaste. Lo grabé todo, confirmó Mac. ¿Sabes cuántas personas están viendo esto ahora mismo? ¿Cuántas personas han visto lo que pasa en este pueblo cuando alguien no se arrodilla ante ti? El silencio fue absoluto. Richard Kalewa apretó los dientes y su mandíbula se tensó. Mac avanzó un paso más. Tu tiempo se acabó. Richard lo miró con una mezcla de furia y resignación. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la oscuridad. El día siguiente. A la mañana siguiente, las noticias explotaron. Las redes sociales y los noticieros locales mostraban las imágenes de lo que había sucedido en el almacén. El pueblo no podía seguir ignorando lo que ocurría bajo el mando de los Kalewa. Para la tarde, el alcalde anunció una investigación oficial sobre las acusaciones de corrupción y abuso de poder. Richard Kalewa había sido expuesto. Y aunque aún tenía influencia, su reinado de terror estaba tambaleándose. Mac sabía que la batalla no había terminado, pero había ganado una gran victoria. Cuando salió a la calle, algunas personas lo miraban con asombro, otras con admiración. Y por primera vez desde que llegó, alguien le sonrió sin miedo. Había cambiado algo. Y eso era solo el comienzo.